Y hermanos, les agradezco el regalo que me hacen de poder estar con ustedes compartiendo en sus casas este espacio. Esta es nuestra fe, un espacio destinado a ser ocasión para profundizar en todo aquello que nuestra fe católica nos enseña y nos invita sobre todo a vivir. Gracias, porque es un privilegio el poder estar con ustedes, el poder acompañarlos durante esta hora que viernes a viernes compartimos, y poder con ustedes poner en común la reflexión sobre aquellos temas que les voy proponiendo y muchos de los cuales ustedes mismos van sugiriendo. Quiero invitarles a que nos pongamos en la presencia del Señor y a que bajo la luz de su Espíritu dejemos que nuestro corazón se abra, se ensanche para poder aprovechar este momento y crecer en nuestra fe, crecer en el conocimiento de cuanto ella implica, de cuanto ella nos invita a realizar en nuestra propia existencia. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos el don de tu Espíritu para que Él, por medio del quien hemos sido injertados en la iglesia por el bautismo, podamos ser constantemente vivificados y convertidos en tierra fecunda que haga posible que en cada uno de nosotros crezca el don de la fe. Quiero pedirte, Señor, que bendigas los hogares de todos aquellos que se unen a nosotros, que bendigas a todas estas familias que desean crecer en su fe y vivirla cada vez con mayor intensidad. Toma en tus manos, Señor, sus necesidades, toma en tus manos sus anhelos, sus esperanzas, sus preocupaciones, aquello que en ellas es motivo de tristeza. Llévalo a tu corazón y preséntalo ante tu Padre, para que Él nos conceda en todo momento lo que más conviene a nuestra salvación. Gloria a ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, y en la comunión del Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. De esta forma, queridos hermanos y hermanas, habiendo invocado la presencia del Señor y puestos ante Él, nos disponemos a compartir este momento. Quiero proponerles como tema de reflexión la Eucaristía como fuente, centro y culmen de la vida cristiana. Y les voy a manifestar que algunas personas me han manifestado alguna inquietud en relación con algún tema particular que toca la Eucaristía, con algún aspecto de lo que ella implica en cuanto a celebración, en cuanto a sacramento central de nuestra fe, en cuanto a preocupación incluso por algunas normas disciplinarias en torno a la Eucaristía. Pero más que el detenerme en cosas muy particulares, quiero proponerles tomar la Eucaristía como centro de nuestra reflexión, poder tomar el tema como tal y alrededor de este eje central ir abordando determinadas inquietudes que ustedes han manifestado como inquietudes, valga la redundancia, de cosas que quisieran ahondar, que quisieran profundizar. La Eucaristía es la fuente, es el centro y es el culmen de la vida cristiana. Es, por decirlo así, la columna vertebral que sostiene todo el cuerpo de la iglesia, la vida de los creyentes. Es el sacramento de los sacramentos, es el misterio fundamental y fundante de nuestra fe. De allí la importancia que tiene el que podamos nosotros detenernos a reflexionar sobre la riqueza, sobre la profundidad inconmensurable de este sacramento que somos invitados a vivir como centro de nuestra vida cristiana. La primera afirmación, y de la que vamos a partir, es una afirmación del Papa San Juan Pablo II en
la encíclica Ecclesia de Eucaristía. La iglesia hace la Eucaristía, la iglesia vive de la Eucaristía. A partir de esta afirmación, nosotros podemos desarrollar una enorme riqueza de todo aquello que toca a este sacramento fundamental de nuestra fe. Esta afirmación, la iglesia vive de la Eucaristía, es una verdad que no solamente expresa una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. Afirmaciones del Papa San Juan Pablo II, recogiendo la rica tradición que a lo largo de 2000 años ha vivificado la vida de la iglesia. Repito, y acá preciso algo que es fundamental. No se trata solamente de hablar de una experiencia cotidiana. Es posible que todos nosotros, por lo menos eso creo, en algún momento hayamos dicho voy a ir a misa, nos hayamos referido a la misa, a la Eucaristía, de una forma o de otra, pero independientemente de esa experiencia cotidiana, del ir a misa, del participar de ella, de recibir los frutos que espiritualmente ella nos transmite, es fundamental poder entender que en la Eucaristía se encuentra la síntesis, el núcleo del misterio de la vida de la iglesia. Y podríamos decir, en la Eucaristía está concentrado todo aquello que la iglesia es y todo aquello que la iglesia es llamada a vivir, lo que define su ser y lo que define su misión. Todo está contenido en este misterio fundamental. De allí la importancia que tiene el que nosotros podamos desmenuzarlo, el que podamos perdernos, si lo quieren de alguna forma decir, perdernos en el abismo inmenso, infinito de la riqueza que la Eucaristía encierra en nuestra vida. La iglesia experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Es promesa del Señor. A nosotros nos acompaña en nuestro peregrinar constante, permanente, cotidiano hacia la casa del Padre, la certeza de saber que el Señor vive en nosotros el cumplimiento de la promesa que le hiciera a sus primeros discípulos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de este mundo. Y de múltiples formas, como lo afirma el Papa, de múltiples formas esta promesa se cumple. Se cumple cuando escuchamos la palabra del Señor, se cumple cuando lo encontramos en algún hermano, se cumple cuando en alguna circunstancia podemos percibir la presencia palpable del Señor. Se puede percibir claramente en los acontecimientos de nuestra historia, en aquello que va entretejiendo nuestra vida, en lo que nos circunda. Pero fundamentalmente hemos de decir que no obstante que esta presencia del Señor, este cumplimiento de su promesa se realiza de múltiples formas, tenemos que afirmar que en la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Si la iglesia se goza, si la iglesia se alegra de la presencia del Señor, del poder constatar su presencia peregrinante junto a nosotros en tantas formas, de una manera más intensa, plenamente intensa, de una manera que está por encima de toda otra, la iglesia experimenta el gozo y la alegría de saber a su Señor acompañándola en el misterio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo el Señor. Ese misterio que se hace presente en la Santa Eucaristía. Desde que en Pentecostés la iglesia, el pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celestial, este divino misterio, este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos
de confiada esperanza. El pueblo de Dios, la iglesia que peregrina hacia la meta definitiva de su encuentro con el Señor en su segunda venida, no es abandonada al arbitrio del tiempo, sino que la presencia del Señor la conforta, y de manera singular en este misterio en el que Él mismo se le da como alimento para este largo peregrinar. Si nosotros recordamos el peregrinar del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, recordaremos cómo el Señor al pueblo hambriento, a ese pueblo que desfallecía bajo el peso del calor, bajo el cansancio de tanto caminar, les alimentó con el maná que bajaba del cielo. Y si aquel maná, aquel pan que bajaba del cielo y con el cual el Señor les alimentó a lo largo de su peregrinar para que tuvieran la fuerza de llegar hasta el umbral de la tierra prometida, con muchísima mayor fuerza y en plenitud nos acompaña a nosotros, alimentándonos con el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. De forma que este alimento es aquel en el que vamos encontrando lo que necesitamos para tener la fuerza, para no dejar de caer la esperanza, para ser alimentados y sostenidos por el mismo Señor, que como alimento se nos da en ese peregrinar constante hacia la casa del Padre. Por esta razón, la Iglesia nos enseña en los documentos del Concilio Vaticano II que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. Es decir, es de este misterio de donde brota, como de una fuente, la vida cristiana. Es en este sacramento donde la vida cristiana se alimenta, y es hacia la plenitud de este sacramento hacia el que ella peregrina constantemente, con la esperanza de poder ver a su Señor cara a cara mientras se alimenta de su presencia sacramental. Ella, la Eucaristía, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, el tesoro mayor en la vida de la Iglesia, que no puede admitir otro tesoro más grande, es justamente la Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida que da vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Atendamos a esta afirmación fundamental. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. No hay ningún bien, digámoslo así, que no esté contenido en ella. No hay ningún bien que esté por encima de ella. En ella se encuentra el tesoro más grande, el tesoro más infinito del que la Iglesia puede alimentarse y en el cual sin duda alguna se puede sostener. Ya estas palabras que hemos ido compartiendo, ya estos pensamientos nos hacen a nosotros captar la gravedad enorme que tiene el tema de la Eucaristía, y no como un tema en el que nos podamos detener simple y sencillamente para aprender algo más, sino fundamentalmente un tema que alimenta nuestra vida, porque es fuente de vida misma, donde nosotros somos llamados a nutrirnos. Por ello, la Iglesia no deja de volver hacia el misterio de la Eucaristía su mirada de fe, descubriendo en él las raíces más profundas de su identidad y de su razón de ser. Podríamos decir que la Eucaristía, y ya lo he dicho, es la síntesis de todo aquello en lo que creemos y de todo aquello en lo que esperamos. Repito, la Eucaristía es la síntesis de todo aquello en lo que creemos y de todo aquello en lo que esperamos. Por eso,
el alejamiento de la Eucaristía, y préstenme atención a esto que es fundamental, el alejamiento de la Eucaristía marca sin duda alguna un punto de quiebre en la vida de un creyente. El creyente que se aleja de la Eucaristía, el creyente que toma distancia de la fuente que le alimenta, poco a poco ve resquebrajarse su fe, y no es extraño que termine alejándose por completo de la vida de la iglesia, que termine renegando, incluso alejándose, apartándose de la fe católica que somos llamados a vivir. En este sentido, yo quisiera llamar la atención de todos ustedes que me están escuchando. Muchas veces uno escucha que hay católicos que manifiestan una preocupación sana. Cuando algún hermano católico se está alejando de la iglesia, o cuando le está metiendo ideas ajenas a la fe, particularmente en torno a la devoción mariana. Yo, por ejemplo, he escuchado a muchas personas que dicen es que le están metiendo ideas sobre la Virgen María y eso está debilitando su fe. Esto puede ser cierto, sin embargo, lo que realmente resquebraja la experiencia de la fe, lo que marca el resquebrajamiento de la fe, es el debilitamiento de la fe en la Eucaristía. Si nosotros nos alejamos de la Eucaristía, si dejamos de ver en ella la fuente vital de donde se nutre toda nuestra vida, si ella deja de ser el centro vital que nos sostiene, poco a poco nuestra fe se va resquebrajando, nuestra fe va decayendo, nuestra fe se va convirtiendo en una estopa insulsa, sin sabor, sin consistencia, sin que tenga cuerpo que sea capaz de sostenernos. Vean ustedes la importancia que la Eucaristía tiene. Muchas veces hemos creído que la Eucaristía y el valor que ella encierra en nuestra vida tiene razón de ser en alguna cosa accidental. Es decir, que tiene razón de ser en algo externo. De repente nos preocupa, por ejemplo, qué sé yo, cómo la desconocer la riqueza que este misterio encierra es la puerta que nos lleva a perder el rumbo de nuestra identidad como cristianos. Si ustedes revisan por un momento, y no lo digo que lo hagan en un sentido de crítica, si por un momento se detienen a reflexionar sobre la experiencia de algún hijo de la iglesia, de algún católico que se ha alejado, que se ha ido en busca de otra comunidad donde vivir su fe no católica, se va a encontrar con que en esa persona había un claro debilitamiento de la fe eucarística, sea porque nunca ahondó en este misterio, porque su fe nunca creció en este misterio, o porque simple y sencillamente comenzó a tomar distancia de él. Fíjense que tuve una experiencia muy curiosa en algún momento de mi vida sacerdotal. Resulta que en alguna ocasión una persona que había tenido la oportunidad en una comunidad cristiana no católica de escuchar un coro muy animado, unos cantos muy animados, y se había sentido como abstraída, se había sentido jalada
por este canto, por esta animación tan bonita. Y viene y me dice, padre, es que yo vengo a pedirle permiso porque yo me quiero ir de la iglesia, me dijo. Yo me quiero ir de la iglesia. Le digo yo, mira hija, no puedes pedirme permiso a mí para alejarte de la iglesia porque ese es un permiso que yo no te puedo dar. ¿Cómo te voy a dar permiso para que te alejes de la iglesia? Ella siguió conversando y me dice, es que lo que yo quiero es poder seguir viniendo a rezar ante el Santísimo, seguir viniendo a la capilla del Santísimo a rezar. Y me dice, porque para mí la Eucaristía es algo tan importante. Me dijo eso y me dejó sorprendido. Entonces le digo yo, mira, ¿cómo es posible que digas que la Eucaristía es algo para ti tan importante si estás tomando la decisión de irte a donde no hay Eucaristía? Vean la contradicción tan tremenda. Como una persona dice que la Eucaristía es importante y termina alejándose de ella. Eso nos hace pensar a nosotros, ¿qué estaría pensando esta persona que es la Eucaristía? ¿Estaría pensando simplemente en un sentimiento, en algo emotivo? ¿Estaría pensando en algo externo, algo estético, atractivo? ¿O estaría realmente pensando lo que la Eucaristía es? Por eso señalo que desconocer la riqueza que este misterio encierra es la puerta que nos lleva sin duda alguna a perder el rumbo de nuestra identidad como cristianos, de nuestra identidad como cristianos. Por esta razón, no podemos valorar, ya lo he dicho, la Eucaristía desde lo que en su celebración es accidental, no porque no tenga importancia, sino porque no es lo fundamental. Vean que en ese sentido hay cualquier cantidad de experiencias que yo les podría compartir. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención que alguna persona me diga, padre, es que yo en la Eucaristía me distraigo mucho porque estoy viendo la persona que entró, la persona que salió, la persona que se levantó, la persona que... Mira, ¿por qué estás pendiente de otras cosas? ¿Por qué vienes a la Eucaristía y no eres capaz de concentrarte en aquello que es esencial? Dios te habla en su palabra y estás pensando en otra cosa. Yo he tenido que contemplar con una profunda tristeza y preguntándome hacia mis adentros qué es lo que pasa cuando veo una persona que simple y llanamente atiende su celular dentro de la Eucaristía o que está mensajeando con su celular durante la Eucaristía. Es decir, se desprende de lo que se está celebrando, se desprende de lo que está viviendo y sencillamente opta por comenzar a hablar con otra persona. Yo le preguntaría a una persona de estas, mira, si tú tienes que escoger entre con quién hablar entre diferentes personas, ¿escogerías a la más importante o escogerías a la menos importante? Y estoy seguro que la persona me diría, escogería a la más importante. Y esa respuesta valdría como punto de partida para entonces decirle a la persona, entonces, ¿por qué te desprendes de Dios para estar hablando con quien sea y lo que sea? Que bien puede ser muy importante, pero que nunca será más importante que Dios. Nunca podrá estar por encima de Dios. Cuando vienes a la Eucaristía, deberías venir en un estado de ánimo, un estado de apertura de corazón al Señor, que solo deberías venir pensando en vivir la experiencia de encontrarte con Él. A eso vienes a la Eucaristía, a encontrarte con el Señor. No vienes a encontrarte con una representación, no vienes a encontrarte con un sacerdote, no vienes a encontrarte con un coro, no vienes a encontrarte con el vecino, con la vecina. Es cierto que en la Eucaristía también te extiende fraternalmente hacia tus hermanos con los que formas un solo cuerpo, pero fundamentalmente te vas a encontrar con ellos porque te encuentras con el Señor. Es decir, te encuentras con ellos no de cualquier forma, sino que te encuentras con ellos en la caridad que brota del Señor como de una fuente, aquella que brota de su corazón abierto y que mana hacia ti a través de su Espíritu. San Carlos Borromeo
un gran santo, obispo de Milán en Italia, hacia el siglo XVI, expresa de una forma bellísima algo que se abre como una interrogante. Él dice: ¿cómo tú puedes decir que no sacas fruto de la Eucaristía? Pregúntate si antes de venir a ella te has preparado, te has dispuesto, si has hecho todo lo que a tu alcance está para convertirte en tierra fecunda y vivir este misterio. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo es muy frecuente que las personas, cuando preparan una fiesta de 15 años, una fiesta de cumpleaños, y la preparan con antelación, 2, 3 meses antes, están preparando la fiesta, están haciendo los recuerdos, están escogiendo todos los detalles, están escogiendo hoy en día hasta la temática de la fiesta, y la preparan con tiempo para que el momento de la fiesta sea realmente un momento festivo, un momento intenso. Pues resulta que a la Eucaristía a veces venimos sin ningún tipo de preparación. A la Eucaristía venimos sin habernos dispuesto a ella. Y después queremos que produzca un fruto inmediato, como si los sacramentos de la Iglesia, y este en particular, fueran una especie de acto mágico en el cual Dios simplemente suscita sin tomar en cuenta nuestra participación. Por lo tanto, no podemos valorar la Eucaristía desde lo que en ella es accidental. Hay cosas que son parte de la celebración, que el canto, que el coro, qué sé yo, que las velas, que el mantel, hay cosas. La Eucaristía tiene valor de igual forma en un altar de mármol que en una sencilla mesa en una pobre comunidad. Tiene igual valor en una gran catedral o basílica de estas que son joyas artísticas, o en una pequeña ermita donde la comunidad se reúne con fe a celebrar. Por lo tanto, repito, no podemos valorar la Eucaristía desde lo que en ella es accidental. Por eso debemos pasar de la costumbre o de la práctica eucarística. Oigan bien, pasar de la costumbre o práctica eucarística, es decir, de la Eucaristía como una práctica, como algo a lo que yo me he acostumbrado desde pequeño, como algo que me impusieron, si se quiere, desde que yo estaba chiquitillo y que me enseñaron a guardar, a veces hasta bajo amenazas, o pensando más en el pecado que en la gracia que Dios me da. Es decir, algo que se ha convertido para mí en una costumbre o en una práctica, aun cuando sea asiduo en esa práctica. Y debemos dar el paso a vivir verdaderamente una experiencia, este misterio, como algo que impregne todo mi ser, como algo que lo... Ella significa, si nosotros comparáramos la Eucaristía con un sol, así lo hacía Santa Catalina de Siena, y podríamos decir que ella con su luz quiere inundar todos los rincones
No podemos encontrarnos en los textos del Nuevo Testamento con la palabra Eucaristía propiamente dicha, pero sí con el contenido de lo que estos textos encierran. Es decir, con lo que ellos traducen. La Eucaristía o la palabra Eucaristía habla de la acción de gracias, pero no una acción de gracias cualquiera, no es dar gracias simplemente porque se da gracias. Es la acción de gracias la cena del Señor. No será sino hasta el año 110 después de Cristo, en la época posapostólica, inmediatamente después a los apóstoles, que encontramos este término en San Ignacio de Antioquía, o posteriormente en el año 150 después de Cristo en San Justino mártir. Dos mártires que son prácticamente inmediatos a la vivencia de los apóstoles. De hecho, San Ignacio de Antioquía parece haber sido alumno de San Juan. Por lo tanto, se trata de una tradición íntimamente cercana, es decir, un vínculo íntimamente fuerte que nos hace pensar que ellos interpretan, estoy hablando de estos dos mártires, interpretan perfectamente lo que se llama fracción del pan y cena del Señor, y lo llaman Eucaristía, ampliando o enriqueciendo, matizando los términos que se usan en el Nuevo Testamento y tratando de ahondar en su profundo significado. La Iglesia desde su origen celebra la Eucaristía. Óiganlo bien, la Iglesia desde su origen celebra la Eucaristía. Yo los invito a que ustedes en su casa, tomando la Sagrada Escritura, puedan buscar el texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos del 23 al 26. Este texto del apóstol San Pablo es un texto de capital importancia que nos permite a nosotros afirmar lo que estamos señalando, lo que estamos diciendo. Permítanme buscarlo. ¿Por qué les digo que este texto tiene una gran importancia? Se lo digo porque, perdón, es el texto más antiguo en el que se nos refiere a nosotros todo aquello que concierne a la institución de la Eucaristía. Vamos a ver, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ojo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes se entrega. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria mía. Y continúa el texto diciendo: así pues, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de esta copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vean cómo en el texto San Pablo recoge lo que él mismo señala, una tradición que le pertenece al Señor, que viene del Señor. Yo he recibido una tradición que se remite al mismo Señor. Él dice: lo recibí del Señor, y es eso lo que yo les he enseñado. Y nos transmite el relato de la institución de la Eucaristía. Estamos en el año, lo voy a decir después, pero me adelanto, en el año 55 después de Cristo. Nosotros claramente percibir cómo ya se habla de la Eucaristía, cómo se tiene claridad sobre lo que la Eucaristía es y encierra, y cómo las comunidades crecen a su alrededor. La palabra misa no es usada, porque la palabra misa viene de un verbo que significa enviar. Óiganlo bien, que significa enviar y que se usaba al final de la Eucaristía. La misa ha terminado, pueden irse ustedes, es decir, era la forma de enviar a quienes se habían reunido para celebrar la Eucaristía a vivir todo aquello que había tenido lugar en la celebración. Por lo tanto, misa es una palabra que se identificó con la celebración eucarística, pero que tiene que ser profundizada en su verdadero sentido, y para ello es importante conocer su origen. Eucaristía, les he dicho, significa acción de gracias. Es un término griego que traduce otro término hebreo, veraká, que es aquel por medio del cual los israelitas expresan su gratitud por todo cuanto Dios ha realizado en su historia. Siguiendo el curso de nuestra reflexión, nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos vamos a encontrar una referencia también sumamente importante que nos habla de las primeras comunidades cristianas. Allí San Lucas nos va a decir, o nos va a referir, nos va a narrar cómo vivían los primeros cristianos. Y nos dice claramente, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Nos está hablando de los primeros cristianos que se reúnen. Se reúnen para escuchar la enseñanza de los apóstoles en comunión unos con otros y compartiendo la fracción del pan y las oraciones. Vean los elementos: la enseñanza de los apóstoles, la comunión de los unos con los otros, la oración y en el centro la fracción del pan. La fracción del pan es un gesto litúrgico que repite el mismo gesto de Jesús. Es decir, los primeros cristianos no se lo inventan, sino que realizan lo que Jesús mismo hizo durante la última cena. Tomó pan, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es decir, aquel gesto a través del cual Jesús sacramentaliza su entrega
anticipa lo que tendrá lugar en el Calvario. Es el gesto que los cristianos reiteran en memoria suya y de acuerdo a su voluntad. Hagan esto, les había dicho el Señor, en memoria mía. Hay que tener en cuenta que, tal y como lo podemos constatar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un claro contexto doméstico, es decir, estamos en los primeros años de la vida de la iglesia, cuando comienzan a surgir las primeras comunidades. Y por lo tanto, no podemos nosotros pensar en templos como los que tenemos hoy en día. Los primeros cristianos se reúnen en el contexto de sus casas para celebrar la fracción del pan. Si ustedes buscan el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, del 7 al 12, se nos narra una escena muy particular, una comunidad, unas familias reunidas en el contexto de una casa, Pablo que está con ellos, y Pablo realiza lo que hoy podríamos llamar es una predicación, es decir, está enseñando, está transmitiendo la enseñanza de los apóstoles, está transmitiendo la palabra. Seguramente se alargó tanto en su predicación que un joven que estaba allí sentado en el marco de la ventana se durmió y se cayó y se mató. Pablo lo resucitó. Después nos dice el texto que la celebración continúa y acuden a la fracción del pan. Así nos encontramos nosotros con diversos testimonios que nos hacen percibir claramente cómo ya desde su origen los primeros cristianos, los primeros creyentes se reunían a celebrar la Eucaristía. Les decía ahora que este texto de la carta a los Corintios que hemos leído y al que vamos a volver, es un texto sumamente importante porque en él encontramos este relato de la Eucaristía. Pero si nosotros leemos más allá, es decir, a partir del versículo 17, vamos a encontrarnos con otros elementos. San Pablo le dice a los corintios, al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O acaso menosprecian la iglesia de Dios y se avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. Y después continúa Pablo diciendo, yo les transmito lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús, y el texto que acabo de leer anteriormente. ¿Qué es lo que sucedía? Que en este contexto hogareño, en este contexto doméstico en que se celebra la Eucaristía, posiblemente, es lo que deja entrever la carta a los Corintios, se les ocurrió, como también a nosotros en algunas ocasiones, se les ocurrió a algunos cristianos hacer una comidita, hacer una comida mientras tanto como iban llegando, alistar algo, mientras tanto llegaba el momento propiamente de la celebración eucarística. El problema se dio porque esa pequeña cena previa a la Eucaristía se convirtió en un relajo, es decir, la gente llegaba, unos se abalanzaban sobre las mesas, cogían de todo, a los otros no les daban, se peleaban, y cuando llegaba el momento de la Eucaristía, ya habían hecho o habían entrado en una contradicción con lo que la Eucaristía significa. ¿Qué nos hace a nosotros percibir
claramente este texto, que es el más antiguo sobre la Eucaristía, que hay necesidad de subrayar en ella una dimensión fraterna, lo cual deja entrever las implicaciones sociales de aquello que en el culto se celebra. El disgusto de Pablo es, vean, lo que celebramos en la Eucaristía no puede estar en contradicción con la forma de vivir. Si antes de la Eucaristía ustedes se pelean porque unos quieren ir primero, si se comen todo, y a otros los dejan sin comer, y aquello termina siendo un pleito por la comida, pues entonces lo que se está haciendo es entrando en contradicción con lo que después se va a celebrar. ¿Por qué? Porque la Eucaristía tiene un valor fraterno fundamental. Si Cristo extendió sus brazos en la cruz, dirá San Pablo en la carta a los Efesios, fue para reconciliar, para ser motivo de nuestra paz. Es decir, Él en su propio cuerpo realiza la conjunción, la fraternidad de aquellos que no se veían como hermanos. Se refiere San Pablo en la carta a los Efesios a los gentiles y a los judíos, pero podríamos perfectamente aplicar el texto a cualquier otra situación humana. Lo que quiere decir el apóstol es, no podemos, si en la Eucaristía lo que se celebra es que Cristo entregó su vida para fraternizarnos, para hacernos hermanos, para hacernos vivir como hijos del Padre, no podemos celebrar la Eucaristía en medio de riñas, no podemos celebrar la Eucaristía en medio de pleitos. Ahí se acentúa esta dimensión fraterna, social, que la Eucaristía tiene. Por eso, y vayámoslo viendo, la Eucaristía es una fuente de riqueza que encierra en sí toda la vida cristiana. Si nosotros miramos con atención todo lo que de ella se desprende, vamos a captar de inmediato lo que decía al principio. Ella resume, sintetiza toda la vida cristiana. El testimonio de los evangelios, además del texto de San Pablo al que acabamos de aludir, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos transmiten también el relato de la Eucaristía. Lucas es el más cercano a Pablo, Marcos y Mateo tienen algunos matices particulares, pero los tres nos transmiten el relato de la Eucaristía, ubicándonos en ese momento sagrado de la última cena que Jesús se reúne a celebrar con sus discípulos antes de la Pascua, la cena pascual que se reúne a celebrar con los suyos. Por lo tanto, tendríamos que decir, y es importante subrayarlo, la Eucaristía es una cena pascual. Una cena pascual que nos obliga, oigan bien, que nos obliga a mirar su origen en las más profundas tradiciones judías. Jesús se reúne a celebrar la Pascua con sus discípulos. Se reúne a celebrar la fiesta principal de los judíos y se reúne a celebrarla según el ritual, según las prescripciones propias de los judíos. Lo único es que en aquella memorable cena acontece algo particular, y es que Jesús, tomando todo el contenido del Antiguo Testamento y asumiéndolo en sí, lo eleva, dándole un significado trascendentemente superior. Es decir, un significado que está muy por encima. ¿Cómo podemos nosotros subrayar que la Eucaristía es una cena pascual? Que lo que está celebrando Jesús y que nos transmiten los evangelios sinópticos en este caso, y San Pablo en la carta a los Corintios, se refiere o tiene sus raíces en una cena pascual. Hay dos ritos típicos de la cena. Lo que se hacía con el pan y el vino es lo primero, su bendición o acción de gracias y su reparto entre los comensales. Ese es un primer rito, un primer
elemento, un primer contenido que se toma de la celebración pascual judía y que Jesús encarna, que Jesús asume, transformando su significado, haciendo trascender su significado. Lo que se hacía, repito, con el pan, con el vino, la bendición que se realizaba, la acción de gracias y el repartirlo entre los comensales. Otro elemento, Jesús no se limita a rezar las fórmulas acostumbradas, sino que identificó el pan ofrecido con su cuerpo entregado hasta la muerte y el vino con su sangre derramada, actualizando así la nueva y definitiva alianza de Dios con la humanidad y vinculando la cena con el futuro banquete del reino de Dios. Los gestos que Jesús toma, los gestos que Jesús asume en aquella cena, son gestos con los cuales Él se identifica. Pero no se limita a repetir las fórmulas que están prescritas, sino que realiza una identificación. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el fondo Jesús está diciendo, este soy yo, este es el memorial de mi entrega. Por eso San Pablo dirá, cada vez que partimos este pan o bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, hacemos presente el misterio de su muerte, por el cual se nos dio en la resurrección la posibilidad de la vida. La Pascua judía, un elemento importante a tener en cuenta, porque mirando lo que la Pascua judía encierra, nosotros podemos acercarnos con mayor profundidad a entender lo que la Eucaristía es y debe significar para nosotros. La Pascua es la principal solemnidad de Israel. Comenzaba en abril, en la tarde del mes llamado Nisán, en el novilunio de la primavera, la primera luna llena de aquel tiempo, y se prolongaba durante 7 días, llamada la Semana de los Ázimos. La antigua fiesta nómada de la primavera, en la que los pastores ofrecían las primicias del rebaño, se habría convertido en la fiesta que conmemoraba el acontecimiento fundador del pueblo. Yahvé hizo salir a los hebreos de Egipto a través del Mar Rojo. Todo judío debía en principio ir en romería a Jerusalén para celebrar la fiesta por excelencia que era la Pascua, así como nos dicen los evangelios que Jesús lo hizo, que Jesús lo realizó. Vean, hermanos, cómo estamos de frente a todo un proceso histórico a través del cual se va entrelazando, digámoslo así, la historia de la salvación. Tradiciones que van confluyendo y que van siendo asumidas para darles el significado, en este caso, de un acontecimiento tan importante como es la Pascua judía, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. La preparación de la cena pascual. ¿Cómo se preparaba la cena pascual? Según el ritual en uso en los tiempos de Jesús, la comida pascual se preparaba en la tarde del 14 de Nisán. Durante los 7 días siguientes no podía comerse pan fermentado, se comía pan sin levadura. ¿Por qué pan sin levadura? Vinculemos la celebración de la Pascua que los judíos realizan todos los años con nuestra Eucaristía y con su origen en la historia del pueblo de Israel. Recuerden cómo Dios iba a pasar en medio de Egipto y cómo el ángel del exterminio iba a dar muerte a los primogénitos. Dios, a través de Moisés, manda al pueblo estar preparados, realizar una cena, untar con la sangre del cordero que se sacrificaba a los marcos de las puertas, todo esto que ustedes bien conocen y que podemos recoger o leer en los textos que hayan ido siendo señalados en la pantalla. ¿Qué es
Entonces, lo que determina el que se tenga que comer pan sin levadura. Todo se dio deprisa, todo se dio deprisa. Y por lo tanto no había tiempo de fermentar el pan, no había tiempo de ponerlo a crecer, porque había que estar ya listos para salir, porque la salida de Egipto iba a ser de inmediato. Por eso este pan por una parte, y San Pablo lo dirá, representa que se deja atrás todo lo viejo, y que se da lugar a lo nuevo representado en un pan que todavía no ha fermentado, un pan que podríamos llamar es nuevo en ese sentido, y que recuerda la historia, hace memoria de la historia de la prisa con que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. Cada familia tenía que sacrificar en el templo un cordero o un cabrito por la tarde, tenía que ser macho de 1 año sin defecto, y cuya sangre, llevada en vasijas de oro y plata por los sacerdotes, se derramaba sobre el altar, mientras la carne se guardaba para cenar en las casas. Con la sangre del cordero también se marcaban los postes y el dintel de las puertas de las casas, en recuerdo de lo que había acontecido en Egipto. El cordero se asaba entero sin quebrarle los huesos, atentos a esto. El número de comensales era proporcional al tamaño del cordero, unas 10 o 15 personas, familiares o amigos. La cena se celebraba en memoria de la salida de Egipto y en señal de comunión, renovando de esta manera la alianza con Yahvé, que los había liberado de la esclavitud. Esta celebración tenía lugar en un contexto familiar. Antes de comer se servía una copa de vino acompañada con hierbas amargas, hierbas que recordaban la amargura de la esclavitud, y pan sin levadura. Seguidamente se servía otra copa. Se pasaba una palangana con agua para que los participantes se purificaran antes de comer la Pascua. Entonces el hijo menor o el más joven de los comensales preguntaba al papá o a quien presidía la mesa, hacía una pregunta fundamental. Esa pregunta consistía en preguntar por qué esta noche es diferente. Es lo que tenía que preguntar el niño. ¿Por qué esta noche es diferente? ¿Por qué es diferente todo lo que hacemos? Y entonces el padre de familia comenzaba a hacer memoria, anámnesis, memoria de aquellos hechos que desembocaban en las alabanzas de Dios. Iba narrando toda la historia, iba y suscitando la acción de gracias, Eucaristía. El Agadá, así se llamaba el relato, se basaba en los textos del libro del Deuteronomio, de Josué, y se concluía con los salmos aleluyáticos, aquellos a los que se respondía diciendo aleluya, y luego se comenzaba la comida propiamente dicha. Ya para terminar y abusando de ustedes, el que presidía la cena tomaba en sus manos el pan sin levadura, lo bendecía, lo partía y lo distribuía entre los invitados. Luego todos comían el cordero acompañado de hierbas amargas y pedazos de pan sin levadura, mojados en una salsa que se hacía de higos y de uvas, llamada aroset, que se mezclaban con vino y que simbolizaban los ladrillos fabricados por los hebreos durante la esclavitud. Esa salsa tomaba un color café, rojizo, era el color propiamente de la arcilla con la que fabricaban en la esclavitud los ladrillos que los obligaban, valga la redundancia, a hacer los egipcios. El pan sin levadura, las hierbas amargas, la salsa, todo esto iba formando un conjunto por el que se hacía memoria de aquellos acontecimientos. El cordero debía comerse entero y lo que sobraba era quemado antes del amanecer. Al final,
El presidente tomaba la copa llena de vino y la bendecía solemnemente dando gracias a Dios por la comida. Era el cáliz de la bendición al que Pablo alude en la carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 16. Se pasaba de mano en mano para que todos bebieran y la cena terminaba con la segunda parte de los salmos aleluyáticos del Salmo 115 al 118, dando gracias a Dios por aquello que se había celebrado, por aquello que celebraba el acontecimiento fundamental y fundante de la historia de Israel. Hoy he pretendido que podamos percibir la grandeza, la importancia que el sacramento de la Eucaristía tiene, el cómo la Iglesia lo mira y el poder haber tocado los textos que dan razón de cómo la Eucaristía hunde sus raíces en el testimonio más profundo del Nuevo Testamento, en Jesús mismo. Y ahora, finalmente me he detenido a mirar los elementos que configuraban la Pascua judía para poder entender nosotros la celebración que tiene lugar en el cenáculo cuando Jesús con los suyos se reúne a celebrar la Pascua, aunque anticipando, señalando de antemano que Jesús hace trascender el significado de aquella Pascua, identificándose con el pan y el vino que se entrega, que se derrama y en los cuales quiere que veamos su cuerpo y su sangre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Será la próxima semana en que continuemos, porque no hemos concluido, continuemos con este tema tan importante en este su programa. Esta es nuestra fe. Buenas noches y que Dios les bendiga.